Toda mi vida en Cristo lo he hecho. Toda la vida, como familia lo hicimos todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que conocemos al Señor, mi hija aún no había nacido y nosotros éramos unas personas que estábamos en todos los cultos de la iglesia y en todas las actividades. Y le doy gracias al Señor de haber puesto eso en nuestros corazones. Y si usted es de estas personas, siéntese dichoso, siéntase bienaventurado. Créame, si no tuviéramos culto en la noche, yo buscara un lugar. Quizás me fuera hasta Sonsonate con el hermano, con tal de oír, de servir, o no de servir, de recibir, porque no estoy hablando de servir. De verdad, le doy infinitas gracias a Dios. Quizás es de las cosas que mejor he tenido, que he tenido el tiempo, he tenido los recursos, no tener dinero, no recursos, porque Dios siempre provee, concede los deseos del corazón, me dio la salud, todo para poderme congregar siempre. Así que, disculpe que el externese, me agrada decirlo. Oiga, bien, el libro de los Salmos, el Salmo 127. El tema para esta noche, no tenía tema, pero he estado meditando mucho sobre lo que voy a compartir y no he hallado. No es que no tenga un tema, sino que decidirme. Y vamos a dejarlo como total dependencia a Dios. Total dependencia de Dios sería mejor. Total dependencia de Dios. Dice así el Salmo 127, versículo número 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que puedas bendecirnos con toda libertad, porque de poder lo haces, pero con toda libertad, cediendo nosotros todos los derechos, primeramente en nuestros corazones, en nuestra mente también, Señor. Queremos estar atentos y dispuestos a recibir tu buen consejo. Señor, si tú no hablas, en vano se predica o se enseña. También con nosotros sé propicio. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestros hermanos, nuestras familias que están fuera del país. A cada uno de ellos, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que están con nosotros conectados. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Ahí en su reposo, pongan atención. Quiero leer esta versión. Algunos no sabemos de memoria algunos capítulos o algunos versículos de la Biblia, pero no detectamos lo que el Señor quiere decirnos con lo que leemos o lo que tenemos grabado en la memoria. Y es por eso que es una bendición congregarnos, porque ¿cómo entenderemos si no hay quien nos enseñe? Y eso lo encontramos nosotros en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, cuando Felipe es llevado al camino que va a pasar, o en el camino que viene el eunuco que cubre los tesoros de la reina de Candace. Entonces, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Entonces usted puede tener una interpretación personal, pero la interpretación de la Biblia no es personal, sino de Dios. Y Él la puede revelar en todo tiempo que Él considere que usted recibirá un rema, porque la Escritura es algo tan increíble de que con solo leerla no se recibe. Hay muchos factores por los cuales uno, al leerla o al oírla,
uno puede recibir de parte de Dios. Esta versión dice así: Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo de Salomón. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Mire la interpretación que se le da aquí. A veces no lo entendemos en nuestra lectura, solo leemos en vano, pero aquí es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es útil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde, en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Dije bien, es inútil que te esfuerces tanto. Oiga, es inútil que te esfuerces tanto. No solamente es de esforzarse, sino de entender muchas cosas. Y esto lo deja muy claro el Señor. Los hijos son un regalo del Señor. Mire qué tremendo esto. No lo que estoy diciendo, sino lo que significa en la profundidad lo que estoy leyendo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de recibir o aprender de parte del Señor? Porque hijos cualquiera los puede aparentemente dar o tener, recibir. Y qué tremendo, porque el Señor, cuando habla en el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 1, donde dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El 12 dice, mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados, ahí está, de voluntad de carne, de voluntad de varón, de voluntad de sangre, sino de Dios. Y hay otra parte en la que, aunque el varón, el hombre, la sangre quiera, no se puede. Por eso es muy importante lo que estoy diciendo. Permítame. Aquí está. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Amén. Ahora, este salmo cubre 3 áreas de actividad humana y ansiedad potencial. Eso es lo que cubre este salmo. ¿Y qué es lo que quiere decir el salmista, en este caso Salomón? ¿Y qué es lo que quiere decir el salmista con todos esos versículos, con todas esas palabras? Él está afirmando que sin el Señor nada podemos hacer. Esto es lo mismo que todo lo que hagamos no sirve. Todo lo que hagamos, como leíamos en esta versión, todo lo que hagamos es inútil. Usted puede entender lo que es inútil, que no sirve, que no es algo que realmente, ya vamos a ver otras palabras del hebreo, pero quiero resumirlo en eso. Es inútil, de nada sirve todo esfuerzo, de nada sirve poner parte de nuestra vida, porque ese no es el propósito de Dios. En un principio no fue el propósito de Dios, ni tampoco lo es ahora, porque por medio de Cristo se recuperó ese propósito. Pero nosotros no entendemos, y no es para nuestro bien. Hace un momento, cuando estaba ahí sentado en mi silla, estaba recordándome de muchas cosas que como pastor me toca vivir en relación a las ovejas. Y lo relacionaba o lo comparaba con los padres y los hijos. Realmente los hijos que tienen padres que están pendientes de ellos,
que están cerca de ellos, son hijos bienaventurados. Aunque se sientan regañados a cada momento, es una bienaventuranza tener padres que se preocupan por mí, aunque yo considere que ya me tienen hasta la coronilla. Porque cuando uno no tiene padres, hasta entonces se da cuenta uno que tremendo es eso. Es natural. Mi naturaleza necesita a los padres. Esto pasa exactamente con el ministerio. Es tremendo cuando uno ve que cuando no hay exhortación, cuando no hay regaño, cuando no hay señalamiento, cuando no hay incumbencia de uno hacia ellos, todo es tranquilo y feliz, pero cuando uno se introduce, porque a uno le incumbe, y se mete la oveja, su actitud, su reacción, su malestar, tuercen como que le da picazón y como que se están frenando para no decir lo que uno, según ellos, se merece uno. Entonces, y yo digo, qué privilegio aquel que tiene padres, qué privilegio aquel que tiene pastor, aquel que le ha dado al pastor el derecho, la confianza de que su pastor se le pueda acercar y decirle algo que considere que es necesario decir. Pero es tremendo porque la gran mayoría de las personas ponen límites, así como hay hijos que ponen límites a sus padres. Y qué difícil es recibir de un papá, de un pastor, o en este caso del Señor, decirme, mira, no importa todo el esfuerzo que tú hagas, es inútil. ¿Y a quién le agrada eso? Lo que estás haciendo es inútil. O sea, en eso estaba prácticamente reflexionando. Y yo, ¿qué diera? Mire, le voy a decir algo. He entendido mejor hoy, claro, mi edad, todo lo que me ha tocado vivir, pasar. Y yo digo, qué dichosos los que tienen pastores. Créame, yo quisiera tener un pastor. Y los que lo tienen, es como que no lo tengan. A veces uno tiene que de alguna forma, por el amor que uno les tiene, de una forma indirecta quiere acercarse, pero uno siente que han puesto hasta alambres de púa. Y no se puede. Igual que uno de padre. Uno quiere acercársele a los hijos y que sus hijos se externen, o uno a veces tiene lo que ellos necesitan y ellos se andan esforzando como locos por otro lado, y uno se los quiere dar, pero como no le permiten a uno, no le han dado a uno la confianza de acercarse y preguntarle, mire hijo, ya me salí del tema, ¿verdad? Pero no me salió del tema. Si Jehová no edifica al papá, uno quisiera que sus hijos dijeran, sí papá, dígame, siento que algo me quiere decir, venga, siéntese, platiquemos. ¿Cuál zapato? Uno les está hablando y más volumen le ponen al televisor. No digo que eso pasa conmigo, pero eso es lo que comúnmente se da. Entonces, qué dichoso aquellos que tienen pastor. Siéntanse bienaventurados, como dije hace un momento, si usted tiene una iglesia donde se congrega todos los cultos, siéntase dichoso. A la larga, usted va a decir, valió la pena. Si no, borremos 1 Corintios capítulo 15, versículo número 58, de que nada en el Señor es en vano. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Amén. Después de esta breve introducción, ¿puedo meterme de nuevo al Salmo? Entonces, afirma que sin el Señor nada podemos hacer. Fíjese que los primeros versículos nos sugieren, le voy a decir tres cosas muy importantes. Deja todo en manos del Señor. Eso sugieren. Deja todo en manos del Señor. Significa que esto
me está apuntando hacia algo. Ya lo voy a decir en otro momento, un poquitito más adelante. Deja todo en manos del Señor. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? El Salmo sugiere en los primeros versículos, del 1 al 12 especialmente, deja todo en manos del Señor. ¿Lo hacemos? He ahí el problema. He ahí la razón. He ahí el origen de muchas cosas en nosotros. Porque eso significa que somos carentes de, ya lo voy a mencionar un poco más adelante. Segundo, sugiere, suelta todas tus preocupaciones y déjaselas al Señor. Suelta todas tus preocupaciones. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Fíjese que aquí no está, ya lo vamos a ver también más adelante, aquí no está diciendo de que yo tengo que estar así y que Dios lo va a hacer todo. No, no está diciendo eso, porque mire bien claramente en las dos versiones que leímos, que hay otras, bien claramente dice, si Jehová no edificare, en vano edifican. Si Jehová no construye, en vano construye. O sea que no es solo Jehová el que va a construir. De nada sirve que vigiles la ciudad, de nada sirve que vigiles, hay vigilantes, si Jehová no vigila. No dice que no debes de vigilarla. Tienes que vigilarla, pero que el Señor también esté vigilando contigo. Amén. O sea, tiene que ser tomado en cuenta el Señor. Entonces, lo segundo que sugiere es que soltemos nuestras preocupaciones y dejémoselas a Dios. Aparte de lo que estamos haciendo, que es lo único que podemos hacer, debo de entender que ya no debo de hacer más. Soltar esa preocupación y dejársela al Señor. Yo estoy haciendo mi labor, estoy haciendo mi parte, ya no debo de preocuparme más de ello. Eso es lo que sugiere el Salmo. Yo hago mi parte, ¿qué más puedo hacer? Y tercero, sugiere disfrutar de una vida descansada. Habla de un ocio, pero ¿qué tipo de ocio? Ocio de carencia de toda actividad, no, sino ocio de disfrutar la vida. Que la vida sea un disfrute, que mi trabajo sea un disfrute, que mi actividad sea un disfrute, que mi casa sea un disfrute, que mi ciudad sea un disfrute, que mi familia sea un disfrute. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. En las Escrituras, lo opuesto al descanso no es el trabajo, sino la inquietud, sino la preocupación. Amén. Y los versículos del 3 al 5 agregan una medida correctiva cuando habla de los hijos, habla de las saetas y habla de cuando se presenten ante los jueces en la puerta donde se llevan los litigios. Y la bendición que es, el respaldo que es, que ese juez está viendo en esa persona que está juzgando. No está sola. Más si ve una gran prole ahí de 8 mínimo. Así evitará una injusticia, porque está consciente de que hay una gran expectativa en todos los demás a ver qué es lo que él va a decidir como juez. Entonces, mire qué bienaventurado cuando los padres se enfrenten ante los litigios. El juez va a tener temor de hacer una injusticia, sabiendo que hay una gran cantidad de gente ahí que está pendiente a ver qué es lo que va a decidir, y tiene que ser justo, porque si no va a tener un problema gigante. Amén. ¿Cuántos solo con la lectura habían entendido eso? O sea, sin la explicación que he dado. ¿Usted así lo captó? ¿No hay algún caldo de huacalchía o algo? No. Entonces, el Señor ha ordenado
las actividades humanas del 3 al 5 para procrear, para engendrar y dar a luz. Pero está insistiendo el Señor en esos versículos del 3 al 5. El Señor está insistiendo y agrega una medida correctiva que en poco le expliqué, de que no solamente es de tener hijos, y vamos a verlo de una forma más categórica. ¿Por qué? Porque no es por medio humano, sino divino, que se abre una matriz. Amén. El hombre puede y la mujer puede, pero si Dios cierra la matriz, por más que el hombre quiera, no hay hijos. Entonces, ¿por qué? Porque son herencia de Jehová, los hijos. Vamos a verlo en una forma muy clara en el libro del Génesis, capítulo 29. Ya vamos a pasar de ese pedacito, no se preocupe. Génesis capítulo 29 y versículo número 31. Dice así: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Quién le dio los hijos a Lea? Jehová. Y usted sabe que ahí había un propósito, ¿verdad? En el capítulo 30, ahí seguidito, el versículo número 2, mire qué tremendo. O en el 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía: Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los hijos? Por eso aquella mujer que no puede tener hijos, que espere en Dios. Dios le puede dar, puede abrir su matriz. ¿Soy yo acaso Dios que te puede dar hijos? Esa fue la respuesta de su marido. Esto es Jacob. Entonces los hijos no son logros nuestros, sino regalo de Él. Como lo dice el versículo número 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Así lo son también una casa terminada. Es un regalo de Dios. Una casa terminada y una ciudad bien cuidada y una ciudad con guardia. Tiene que ser un regalo del Señor. Entonces, también este salmo sugiere que toda la vida debe ser vivida plenamente, disfrutadas todas sus alegrías y cumplidas todas sus obligaciones, en una dependencia sin preocupaciones en Él, que es el hacedor de todo. Qué maravilloso es poder vivir y disfrutar, ya sea nuestro descanso, ya sea nuestro compromiso, ya sea nuestra responsabilidad. Qué maravilloso es cuando usted puede hacer todo esto únicamente confiando en el Señor. Todo lo que usted hace es su delicia. Qué dichoso y qué bienaventurado. ¿Es posible esto? Sí, la Biblia lo dice, que es posible. Fíjese que el Señor lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículo número 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer. No os afanéis. No dice que no trabajéis, porque Pablo dice en sus cartas: el que no trabaja, que no coma. No, estoy aclarando, no es de afanarse. ¿Sabe por qué? Porque
Es triste comer pan de dolores. Y no es que duelan las muelas al comer, ni tampoco duela el estómago, que también puede doler el estómago. A veces estamos cenando a las 12 de la noche y eso trae graves complicaciones, no podemos dormir, etcétera, etcétera. Pero qué galán que solo eso fuera. Pero lo que la Biblia habla no habla del problema del dolor físico. Qué bendición fuera que solo sucediera eso. Ah, me dio malestar, me dio gases. Qué galán que eso fuera. No, no está hablando el Señor en su palabra de eso. Entonces, comprenda que no es no trabajar. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oiga, qué tremendo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo quiero preguntarle, porque según lo que dice el Señor, ¿cuándo ha visto usted a un ave marcando tarjeta? ¿Y se muere de hambre? No se muere. ¿Qué animales más bellos? Dios tiene comida para ellos. Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. ¿Disfruta usted todas sus actividades? Algunos quizás ni la comida disfrutan. Porque por casualidad usted nunca ha comido cansado. Por casualidad usted nunca ha comido preocupado, afligido, triste, desconsolado, deprimido. ¿Cómo se siente la comida así? ¿Sabe cómo se siente? Fea. Ni gusto se le siente. Fea. Insípida. A veces decimos, es que es feo usted. No, nosotros estamos feos. No es la comida, es nuestro sentir del momento. Amén. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Tener una vida así. Ahora, ya entrando en materia, el objetivo del salmista, ¿cuál es el objetivo de Salomón? Es hacernos ver en quién debemos, primeramente, porque voy a decir tres cosas. Primeramente, en quién debemos confiar. ¿Qué es confiar? Confiar es esperar con firmeza y seguridad. Ese es el propósito del Salmo, que el salmista nos hace ver en quién debemos de confiar. No en el trabajo, no en el sueldo, sino en Él. ¿Y qué es confiar? Puede ocuparse para dos cosas la palabra confiar. Encargar, o sea, encargar es poner el cuidado de una cosa en otro. Poner el cuidado, encomendar es poner el cuidado de nuestra vida en el Señor. Eso es confiar. Poner el cuidado de mi vida. Pero nosotros lo hacemos en el hombre, nosotros lo hacemos en el trabajo, nosotros lo hacemos en el ingreso, nosotros lo hacemos en cualquier otra cosa, pero no en el Señor. Deberíamos nosotros de encargar
encomendar es casi lo mismo. Encargar nuestra vida a Dios. Eso nos llevaría a que nosotros no nos preocupemos, no nos afanemos. Si tan solo entendiéramos como así de imposible de hacer que nuestro cuerpo aumente un codo, ni siquiera 1 centímetro, no digamos un codo, si nosotros sabemos que no podemos hacerlo crecer, así también deberíamos de confiar, de saber en que nosotros, por más que nos afanemos, vamos a comer mejor o estaremos mejor. Pero no entendemos nosotros esa verdad. Amén. Segundo, ¿cuál es el objetivo del salmista? Es hacernos ver también en quién debemos esperar. En quién debemos esperar. Esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Imagínense, qué tremendo. Esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Yo debo de confiar, debo de esperar. El objetivo del salmista es hacernos ver en quién debemos de esperar. ¿Y qué es esperar? Bueno, si lo vemos en su significado es lugar donde se cree que ocurrirá alguna cosa. Eso es lo que significa esperar. Y creer que ha de suceder alguna cosa favorable. Entonces yo debo de esperar en que el Señor un día me va a conceder todos los deseos de mi corazón, y que si hay algo bueno para mí en el tiempo de Dios, Dios lo va a permitir, pero yo debo de únicamente de esperarlo. No tengo que hacer ningún sobreesfuerzo, como muchos que tienen que trabajar 2 turnos para poder lograr algo. Significa que si son creyentes, no confían en el Señor. Amén. Al menos para nosotros aquí no funciona esto. Alguien por otro lado puede decir, pero aquí si no hago doble trabajo no salgo. Ese es su problema y su confianza y su fe y su decisión. Porque es posible que haya dejado lo mejor por lo menos. Aunque en lo humano se ve que es más lo que usted ha escogido y ha dejado para sus ojos lo menos. Y es por eso que usted se encuentra en Moab. Ese es otro lío. ¿Verdad que entendemos eso? Sí, amén, amén. Qué bueno que lo pudimos entender eso. Y tercero, aquí el salmista nos está haciendo ver en quién debemos depender. ¿Qué es depender? Primeramente, estar subordinado a alguien. Esto es a Dios. Debemos depender. ¿Cómo? Debemos de estar subordinados a Dios. O sea, obedecer a Dios. Creer que lo que Dios me está diciendo es lo mejor para mí, es lo correcto. Lo que Dios me da es lo que yo necesito. Lo que Dios no me da, no lo necesito. ¿En qué sentido? En que me puedo extraviar si Dios me da aquello que no me está dando. Qué importante es esto. Nosotros hacemos lo que sea por alcanzarlo, por obtenerlo. Hacemos un sobreesfuerzo. ¿Y si no es para nuestro bien? ¿Y si Dios no te lo ha dado? ¿Y si Dios no se lo ha concedido? ¿No cree usted que no debería de esforzarse por querer tener algo que Dios no le quiere dar? Y si Dios se lo quiere dar, se lo va a dar en su tiempo. Y esto es realmente muy importante. Amén. Amén. Depender primeramente para los bienes de este mundo, como lo leímos en el Salmo 127, versículo 1 y 2. Segundo, para los herederos a quienes hemos de dejar tales bienes. Imagínense qué tremendo, qué importante es esto último. Debemos depender de la bendición de Dios y no de nuestros esfuerzos para levantar una casa, como lo dice el versículo número 1. Repito, debemos de depender de la bendición de Dios y no de nuestros esfuerzos para levantar una casa.
Qué importante esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hago una pausa? ¿Por qué lo digo con énfasis? Porque todos nos esforzamos por levantar una casa con nuestros esfuerzos. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? ¿Cómo nos encontramos? Si hoy estamos bien, en lo interno, en nosotros, estaríamos mejor si nosotros no nos hubiéramos esforzado en querer levantar por nuestros propios esfuerzos lo que hoy tenemos. Es posible que hoy lo tuviéramos, y no con el desgaste que provocó aquel esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer para poderlo lograr, para poderlo alcanzar. No sé si me doy a entender. Fíjese que yo en esto alabo a Dios, fíjese. Créame, algunos no hablamos de nuestros principios, porque nuestros principios no son los mejores. Pero qué bendición que nuestros finales son mejores que nuestros principios. Fíjese que cuando yo era joven, ¿usted cree que yo en ese momento no tenía lo que usted puede tener hoy? Y lo mismo, o sea, lo que usted tuvo de joven, hoy lo tiene. La diferencia es la edad. Pero la pena que tenía de joven, la pena la tiene hoy de viejo, en ciertas cosas que usted quisiera. Fíjese, cuando yo era un joven, para mí era difícil, hermano, bien difícil, comenzar con una casita bien barata. Con una casita donde vivía una gran multitud alrededor. Con una casita donde era bien lejos, en comparación donde toda mi vida había vivido. En una casita que no reunía todas aquellas cosas en las cuales yo estaba acostumbrado a vivir. Y créame, tomar algo así en aquel tiempo, donde posiblemente otros adquirían 3 veces el valor de lo que yo estaba adquiriendo y que somos conocidos, eso da pena y uno se siente mal porque uno quisiera demostrarle a todo el mundo que uno está bien. A la familia especialmente, a los cercanos, a los amigos. Uno quiere que ellos vean que estoy bien, que me he visto bien. Hermano, qué duro es eso. Que por lo que donde usted vive, o por lo que usted tiene, como usted se vista, o por lo que usted usa, a simple vista se puede ver que ellos están bien y usted está mal. Con la diferencia de que usted puede ser el sensato y ellos los insensatos. Eso no se ve. Eso es el tiempo. Lo dice. Pero ¿cuántos años después, cuando ya posiblemente aquellos hoy ya no existan para nosotros, no que ya se murieron? Y qué tremendo es que aquello que usted sueña, pero no lo hace porque no puede, usted ha aprendido y ha confiado en el Señor. Qué tremendo es cuando pasan los años y usted puede tener aquello que usted soñaba, que no lo hizo con sus logros, con sus esfuerzos. Y usted puede decir, si yo estoy bien es porque Dios me ha bendecido. Si yo tengo es porque Dios me ha dado. Pero no por mis esfuerzos. Es que si Jehová no edifica, en vano, es inútil. Ya vamos a ver algunas aplicaciones de esta palabra hebrea, vano, que nosotros solamente le ponemos inútil. No solo es inútil, hay otro significado en esa palabra, pero espero que me haya dado a entender. Debemos depender de la bendición de Dios y no de nuestros esfuerzos para levantar una casa. Hablo, hermano, en el hecho de que hay cosas en ese momento que no tenemos la capacidad. Ahí es donde estoy hablando. El meollo es que no tenemos la capacidad. ¿Podemos nosotros hacer que Dios se encargue de eso? O no, yo lo puedo hacer. No, mire, yo voy a ver cómo hago. Es inútil ese esfuerzo.
Y es bien triste, voy a decir algo que no es agradable, pero mira, es bien triste encontrar a mucha gente de la edad de uno que ni siquiera casa tiene, porque toda su vida han alquilado y han estado en un mejor lugar donde han hecho demostrarle a todo el mundo que ellos están bien. Y aquí entra la palabra es inútil, es vano, es vacío. Porque es bien triste que le pregunten a uno, qué linda tu casa y cuánto te costó. No, yo aquí alquilo. Y a uno que de metido, como vimos en la mañana, porque le arruinó la fiesta al que estaba ahí apantallando. Y que no se nos vaya a ocurrir a los que somos todo lo contrario a lo que estoy diciendo, y que vaya a salir usted a su terraza. Amén. Que si de verdad está así, diga, Jehová ha provisto, Jehová dio, Él me ha ayudado. Y no va a decir, esta es la Babilonia que yo he fundado. Porque de verdad sería una Babilonia. Tiene su origen en Babel, que es con lo que voy a terminar. De lo contrario, nos esforzaremos hasta quedar exhaustos. De lo contrario, si no es Dios el que está obrando, hasta quedar exhaustos, o sea, hasta llegar a un agotamiento, como indica el verbo hebreo, en vano. Esta es la palabra clave en este Salmo 127, la palabra vano. Esta palabra shav, S-H-A-V, shav, que es en el hebreo, no solo significa vano, sino mal. Oiga, mal, pero ¿en qué sentido mal? Como destructivo. La palabra mal como destructivo. ¿A dónde nos lleva? El esfuerzo, el sobreesfuerzo que nosotros humanamente estamos queriendo, especialmente como lo dije al principio, solamente para no demostrar a los demás que estamos mal. Sí, pero en esa edad, imagínense, cuando uno tiene 20 años, ¿quién lo puede juzgar a uno si solo son 20 años los que uno tiene? Lo más que lo pueden juzgar es que uno es bruto. Es lo más que lo pueden juzgar a uno, que uno es tonto. ¿Te casaste a los 20 años? Sí, a los 20 años me casé. O a los 20 años, menos de 20 años, imagínense. Pero uno no piensa en eso. Uno quisiera demostrarle a todo el mundo de que no, si yo estoy bien. ¿Y qué bien puede estar un niño de 19 años? ¿Qué puede comprar un niño de 19 años? ¿Qué cantidad puede pagar un niño de 19 años? Pero como nosotros somos torpes, por eso dije brutos. Es lo más que me pueden juzgar, que soy bruto. O sea, pero hay mucha gente que no quiere pagar el precio de que fue bruto. Entonces vienen y quieren demostrar, no, hermano. ¿Qué puede tener un niño de 19 años? Nada. Entonces, ¿cómo tienes que vivir? Como no teniendo nada. Aunque todos los demás se miren y hasta te marginen. Y ahí es donde uno comienza a arruinar su vida. Vive uno exhausto. Vive uno agotado. Y eso Dios no quiere que sea así. Mal como destructivo. Literalmente ruina. Fíjese qué tremendo. Pero ¿quién acepta que esté en ruina si Dios no está con él? ¿Quién acepta eso? También significa destrucción. Todo termina en destrucción si Jehová no edifica, si Jehová no vigila, si Jehová no da hijos. Fíjense que está hablando de constructores, o sea, está hablando de albañiles, no está hablando de malvados.
de los que edifican. Está hablando de guardias. Amén. No está hablando de personas malvadas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que no importa que nuestro afán sea honesto o que nos estemos afanando de una manera honesta, no significa solamente por el hecho de que yo me estoy esforzando honestamente, que yo me estoy tratando de esforzar honestamente, que nada es ilícito. No importa, si el Señor no está ahí, es en vano. No digamos si es malvado el asunto. Estamos diciendo que aún no siendo malvado lo que se está haciendo, el esfuerzo está dentro de todo lo que es lícito. Dice el Señor, aún así, si tú lo haces honestamente, de nada sirve. ¿Y quién nos hace entender esto? No, es que mire, yo estoy haciendo todo lo que es correcto, pero ¿está Dios ahí? No, entonces de nada sirve. En algo que es honesto, ¿cómo será en lo que es deshonesto si todo lo que el hombre siempre eso cosecha? Qué tremendo esto. ¿Y cuánto estamos? No, si mire, yo estoy haciendo las cosas en orden. No, mire, no, si no, nosotros nos vamos a casar, decimos cuando estamos jovencitos. No, si nosotros nos vamos a casar. ¿Y está Dios ahí? No. Aunque lo hagas ante el abogado correctamente y no pongas otro nombre, no el tuyo. ¿Está Dios ahí? No. En esa compra que vas a hacer, aunque tú dices, yo tengo trabajo, tengo ingresos, ¿está Dios ahí? ¿Tienes para pagar? Sí tengo para pagar, está dentro de lo correcto, pero ¿está Dios ahí? No. Ay, es en vano. ¿Quién nos hace entender que es en vano? ¿Quién nos hace entender que es en ruina el fin? Es estricta la palabra, hermano. No deja opciones. Si Dios no está ahí, de nada sirve. Punto. Es una verdad. No lo veo muy convencido, pero... Amén. Aunque sea honesto el esfuerzo por construir y por velar. Qué tremendo, porque en Mateo capítulo 7 el Señor habla y no dice que se está haciendo deshonestamente, se está haciendo correctamente, pero si es sobre la arena, ¿qué pasa? No sirve. Entonces, si no es la roca, que es Cristo, que Dios, es en vano. ¿Por qué? Va a terminar en ruina, literalmente. La palabra Shav es ruina, literalmente. Entonces, vendrá la ruina. ¿Por qué? Porque vendrá, hermano, las etapas de la vida. Y quiero decirle algo, las etapas de la vida no solamente están en las cosas malas que nosotros consideramos malas, porque mala es que venga la lluvia, que se forme el río y el río dé con ímpetu contra aquella casa y la casa sea destruida. No, también puede significar, y vendrá la prosperidad, y la prosperidad pegará con ímpetu sobre tu vida, sobre tu familia, y la destruirá. Porque ¿a cuántos no ha destruido la bonanza, la abundancia? ¿A cuántos no ha destruido? Muchos no podemos tener algo mejor porque nos volvemos independientes. Decidimos, no, yo me voy para Jope. Desciendo. Y ahí yo puedo comprar mi boleto. ¿Y qué? Yo tengo para pagarlo, yo puedo donde yo quiera. Sí, pero esa no es la voluntad de Dios. Pero tengo para pagar. Esa no es la voluntad de Dios. Vas a terminar en ruina. Vas a terminar no solamente en el vientre del gran pez, sino que vas a llegar hasta las partes más profundas de la tierra, que es el Seol. Puedes llegar hasta el Hades. Entonces aquí el que edificó en la arena sin Dios va a terminar en ruina. Amén. Es como edificar una casa y no hacer cálculos. Vas a construir una casa, tienes tú los recursos, vea, mira si tienes los recursos. Si no, vas a hacer el ridículo y todos se van a burlar de lo que tú estás edificando. O vas a ir a pelear a la guerra. No, mejor cerciórate si vas a poder contra tu enemigo y no seas derrotado y destruido
y termines avergonzado. Entonces, si Jehová no edifica, si Jehová no cuida, en vano, honestamente trabajan los albañiles y honestamente cuidan los guardias. Y si Jehová no te da hijos, ¿cómo terminarán? Amén. Sin la ayuda y la bendición de Dios, en vano construyen los otros, los unos y los otros. Amén. Importante, yo ya terminé. Importante. Si edificamos, edificamos con la ayuda de Dios. Esa es la diferencia. Si vamos a edificar, edifiquemos con la ayuda de Dios. Y qué triste es cuando nuestros hijos en lo humano edifican sin la ayuda de sus padres. No, yo no necesito de mi mamá, yo no necesito de mi papá. Yo puedo hacerlo, ya estoy adulto, yo soy un profesional, yo gano bien, yo puedo comprarme la casa que yo quiera y comprar el carro que yo quiera. Y teniendo padres que te pueden decir, hijo, ¿por qué no piensas en esto? Un buen consejo. No le van a decir no lo hagas, si lo hagas, si lo haces, pero nos pueden dar una recomendación. Ellos ya pasaron por la estupidez que estamos viviendo hoy nosotros. Cuando, mire, algunos de ustedes se me han acercado y me dicen, hermano pastor, yo quiero que ore por mi carrito. Y aquí está el carrito. Y me dicen, ¿cómo lo ve, pastor? Si ya lo compraron, ¿cómo cree que le voy a decir? Si ya lo compró, ¿para qué le voy a decir? ¡Qué animal más feo es! ¿Y esa marca compró? No, entiéndame, hoy se lo voy a decir. Qué lindo, hermana, qué bendición, qué preciosura. Sí parece que fue el carro que se llevó a Elías. Que no se le llevó un carro. Lo que pasa es que es un decir. Fue el torbellino. Parece carro de Israel y su gente de a caballo, le digo. Hermano, dígame. Hermano, esta es nuestra casa. Ah, gloria a Dios, qué bendición, hermano. Qué linda, qué preciosa. Ni me atrevo a preguntar, porque no me importa. Solo lo que pienso es, espero que han tomado en cuenta al Señor para esto. Porque si tomaron en cuenta a Dios para este carrito, aunque esté como esté, tenga la seguridad que Dios va a hacer algo maravilloso en él. Y digo, este es el principio. Y es mejor el final que el principio. Amén. Ya me saqué esa espina. Y no por algo que me ha sucedido hace poco. Lo aclaro de verdad, hermano. Vigilamos con la ayuda de Dios. Entonces note también esto, que Jehová está como el albañil de la casa. Y Jehová está como el guardia de la casa. Son dos cosas. Yo edifico, pero Él es el que está edificando. Yo cuido, pero Él está cuidando. Yo soy albañil, Él es albañil. Qué tremendo y qué maravilloso es tener como albañil al Señor de la casa que construyo. Y qué tremendo es tener como guardia a la casa que yo cuido, o la familia que yo cuido, o la ciudad que yo cuido. Le dije que ya terminaba, ¿verdad? Y es cierto, ya voy a terminar. Qué tremendo es. Mire, quiero decir algo sobre este versículo. El versículo, el 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. ¿Cuántos le robamos horas a la noche? A las primeras horas y las últimas horas del día, madrugando o trasnochando para sacar mayores beneficios de nuestro trabajo. ¿Cuántos? Y no nos percatamos de eso. Le robamos, mire, se lo voy a traducir de una forma bien sencilla.
¿Cuántos madrugamos? Le robamos horas al inicio del día o al final del descanso. Oiga, al final, ¿y quién nos hace entender que le estamos robando el tiempo de descanso a nuestra vida? Todos pensamos que le estamos sacando ventaja al día. Todos estamos diciendo, yo soy bien responsable porque yo me levanto aún de noche. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quién sabe más? ¿Nosotros o Él? Y Dios dice, es por demás que os levantéis de madrugada, que dejes de descansar, es demás. Y no dije mamaminga. ¿Y cuánto nos acostamos noche y le estamos robando también horas de reposo a nuestro ser? ¿Cuánto nos aptamos de decir, mire, yo me duermo a la medianoche y a las 3:30, a las 4 ya estoy de nuevo? Por eso tengo lo que tengo. Y dice el Señor, todo eso es en vano. Porque uno llega a viejo, hermano. Y esto uno lo compró con un gran esfuerzo y un gran sacrificio. Y cuando uno ya es viejo, eso ya no sirve. No sirve eso y no sirvo yo. Ya no tengo fuerzas. Ya no tengo ánimos. Desaparece la vanidad. Ya me da igual salir a pie que salir en carro. ¿Y cuánto di por esto? Y no hablo de dinero. Claro que tiene un costo. ¿Y cuánto di por esto? Y hoy andamos viendo a quién se lo regalamos. Y otros que andan, ¿y esto les sirve? Ay, lléveselos. ¿Y cuántas horas le dimos a la vida? Por eso, el que hizo este salmo fue el que escribió Eclesiastés. Y dijo en su libro, al final, vanidad de vanidades. Qué tremendo. Que el Señor nos ayude. Pero no termino, déjeme un poquito más, algo más. Sí, es que es bien importante. Para que entienda, hermano, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo sucede eso? El Señor lo explica en su palabra. No se preocupe. Usted trabaje lo que tiene que trabajar. Disfrútelo y deje que Dios obre. Es una promesa de Él. ¿Cómo es eso? Veamos el ejemplo. ¿Cómo es eso? Veamos el ejemplo y con esto voy a terminar. Se lo leo únicamente y si usted me regala otros 30 minutos, yo se lo enseño. Debería ser yo de los que dirigen las subastas, ¿verdad? ¿Quién da más? Evangelio de Marcos. Créame, vale la pena. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Señor, danos el entendimiento con la lectura. Su labor, lo que Dios hará, su trabajo es siémbrela, la semilla. Y deje que Dios haga lo demás. Mire lo que dice, 4:26. Decía además, oiga, leímos en Mateo 6, mas buscad primeramente, ¿se acuerda? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso lo puse, la lectura. Disculpe que se lo diga, pero algunos no toman en cuenta eso. Hoy, el 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿y qué hace? Y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Comprendió? ¿O quiere que se lo explique?
Por la media hora dijo que no, ¿verdad? ¿Para qué se lo dije? Le he dicho solo regálame un minuto. Usted me ha dicho, amén, hermano, un minuto sí. Yo lo hago en 30. ¿Comprendió cómo es esto? Es por demás que os levantéis. Si Jehová no edifica, si Jehová no cuida, tú tienes que trabajar. Edifica, claro, pero con Él. ¿Y cómo funciona esto? Es como el agricultor que va y siembra la semilla. Él la deja y él se va a acostar y ahí dice mi labor. Es cierto, él madruga, pero se acuesta bien temprano. Compensa lo uno con lo otro. No es como nosotros. Dan la 1 de la mañana y no nos dormimos. Y a las 3 ya estamos parados. ¿O me equivoco? ¿Y cómo hago? Como la semilla. Él duerme y dice, y aclara, se duerma o se levante, él no hace nada, ni se preocupa por la semilla, ni se acuerda. Él solo la fue a dejar y dice, bro, el Señor se está encargando de que esa semilla llegue un momento hasta que dé el fruto. Lo que pasa es que nosotros queremos sembrar la semilla y ya ver el asunto. Hermano, la vida es larga. Amén. Espero que me haya dado a entender. No sigo más porque me falta todavía explicar algunas cosas sobre los hijos, que es bien rico también. Y esto lo hubiera explicado, pero el tiempo se me acabó. Y confío en que usted, con todo lo que ha oído, ya captó la idea de eso último que hemos leído. Créale a Dios y Dios se encargará de concederle todo lo que usted necesita. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Padre, gracias. Gracias. Gracias, porque tú harás que lo que yo haga crezca, prospere. Solo haciendo lo que es necesario, sin afán y sin preocupación. Hermano, renuncia al afán, a la preocupación. Deje que sea Dios quien le bendiga. Deje que sea Dios quien lo prospere. Deje que sea Dios quien multiplique. Deje que sea Dios quien colme de bendiciones. Haga solo su parte. Ya no le robe horas a la noche, ni tampoco le robe horas a la madrugada. Es de más que nos levantemos de mañana y nos acostemos noche, pues a su amado Dios dará el sueño, pues a su amado Dios le dará lo que necesita, y siempre Dios da más de lo que usted necesita, y aún le da más de lo que usted y yo merezcamos. ¿Qué es lo que Salomón estaba tratando de enseñarnos? Hacernos ver en quién debemos de confiar, en quién debemos de esperar, en quién debemos de depender. Si no es así, vana es la vida, destructiva y destruida es la vida, vacía, como también lo significa la palabra shav en el hebreo, vacío, inútil, malo, inservible, inútil. Señor, ayúdanos. Algunos hemos envejecido prematuramente porque no sabíamos esta verdad. Pero qué triste es que conociéndola nosotros sigamos cautivos del afán, cautivos en la edificación y cautivos en el cuidado. Señor, gracias, porque envías tu palabra a aquellos que necesitamos ser liberados. Hermanos, tremendo, porque la palabra que se ocupa en el hebreo de aflicción en la vida de Job, en el capítulo 42 y versículo número 10,
y quitó Dios la aflicción. ¿Sabe qué significa esa palabra? Cautiverio. Y quitó Dios el cautiverio en Job después que hubo orado por sus amigos. Hermano, esta mañana yo quería compartirle a ustedes que Dios quiere quitarnos el cautiverio. Y no lo pude por el tiempo explicar eso. Pero mire el Señor, qué precioso es para aquellos que regresamos por más. Que el Señor, hermano, quite de nosotros ese cautiverio. Porque yo también me afano, hermano. Llego a medianoche estudiando, porque ese es mi afán, esa es mi preocupación, ese es mi trabajo, ese es mi cuido. Pero dice, no, descansa, yo proveo. Y usted también debe depositar esa confianza en el Señor. Debe de depender totalmente del Señor. Hermano, un día que usted haga la prueba, se dará cuenta de que los sobreesfuerzos son en vanos. Porque qué cuesta entender que por más que nos esforcemos, no podemos aumentar 1 centímetro a nuestra estatura. 1 codo, dice la Escritura, 15 centímetros. Imposible. De esa manera también es imposible prosperar con bendición, cuidar con seguridad. Señor, gracias por aquellos que en esta noche nos has hecho entender esta sabiduría, Señor. Que podamos ser como ese agricultor que va y siembra y se olvida de lo que sembró. Y que tú, Señor, le darás el crecimiento. Tú harás que brote, porque en su naturaleza así es. Y crecerá. Y llegará el tiempo en que dará frutos. Y entonces el que la sembró va a cegar. Hermano, llegará un día en que eso que tú haces con Dios, un día vas a cegar, vas a cosechar. Y verás que Dios es fiel a sus promesas. Gracias. Gracias, Señor. Y Dios manda lluvia